Y teníamos previsto ahora celebrar una mesa de conclusiones que finalmente, como saben, la unimos a la mesa de debate correspondiente a los dos últimos paneles. Esto es el de Museosofía y el de Hipermuseo. Es una combinación un poco difícil, pero con la colaboración de todos creo que podemos sacar una buena cosecha de ello. Entonces, vamos primero con una consideración así casi desde la mesa acerca de conclusiones que se pueden extraer de todo lo expuesto durante estas dos jornadas. Yo adelanto, sí que me parece que nos hemos encontrado con una asamblea interesantísima de trabajos, de propuestas, de estudios, de investigaciones, y entre otros atractivos ha tenido la de ser un encuentro intergeneracional, con gente de muy diversas edades y trayectorias y también con un fuerte componente multidisciplinar. Hemos escuchado aportaciones desde la experiencia de la arquitectura, de la experiencia museal, de la gestión museística, de la teoría del museo, de la filosofía, de las ciencias sociales o de la teoría social. Esto es una aportación que ha hecho quizá un poquito más difícil la asimilación de los contenidos, pero que sin duda ha servido para cruzar ideas y para enriquecer un poco el planteamiento o el horizonte, mejor dicho, de todos. Bien, digamos que yo he sacado así también alguna conclusión breve, o muchas, pero quizá no me atrevo a comunicarlas por estar insuficientemente elaboradas, pero vamos, algo podría aportar. Pero yo les invitaría a convertir esta sesión, esta hora que nos reúne, esta especie de mesa de conclusiones, en una oportunidad para aportar eso, conclusiones. O sea, no tanto para formular preguntas o resolver dudas quizá de un punto aquí o allá de tal ponencia, sino poner en común con los demás conclusiones por parciales que sean, digamos, por mucho que estén a la medida de las necesidades de la práctica profesional o de las investigaciones más individuales. Por supuesto que es una ocasión en la que no solo están invitados a participar los asistentes, digamos, inscritos, sino también todos los ponentes, los comunicantes. Ni qué decir tiene también los comunicantes y ponentes de esta mañana que no han tenido ocasión de disponer de su mesa. Y eso es, Celia está en la mesa también precisamente por eso, para dar más vida a los paneles que hemos expuesto esta mañana y que se han quedado sin debate. Así que sí, sin más dilación, Modesta Di Paola ha hecho un repaso así un poquito más elaborado quizá que muchos de nosotros y también de una parte del Congreso, así que la escuchamos. Sí. Decía que, bueno, he hecho mis deberes relativamente porque los contenidos de las mesas han sido de verdad bastante exhaustivos, muy completos, muy complejos, ¿no?, por ciertos aspectos. Bueno, sobre el exomuseo, un poco resumir que era el contenido general de la mesa. Hemos intentado como reflexionar sobre este concepto, sobre este neologismo, sobre el neologismo del exomuseo,
que se ha movido alrededor de la relación del museo con su entorno, como decíamos, urbano, natural, social, naturalmente. Recordar simplemente que exo es un prefijo que del griego significa fuera. Paradojalmente, exo significa también dentro, ¿no? Y entonces esta relación nos pareció muy interesante, ¿no? De esta relación, de estas fuerzas entre lo que pasa dentro de un museo y lo que está pasando a su alrededor, pero también como de algún modo el museo puede hasta llegar a empujar cambios políticos que están fuera, y como el fuera, la comunidad, pueda intervenir dentro de las decisiones políticas de un museo. Las ponencias presentadas han mostrado esta relación dentro-fuera, a la que alude el término exomuseo, como decía, y bajo esta perspectiva hemos interrogado dos paradigmas de la museología y de la museografía del presente, que han pasado a interpelar más activamente al museo actual, al museo de hoy. Que tiene, como decía también Marina ayer, tiene de verdad tantos desafíos, ¿no? Un poco también los hemos interpelado para, de algún modo, buscar de apagar la demanda social, ¿no? De contribuir también a esta justicia social y ambiental del que tanto se está hablando. Y se está hablando por medio de muchas conferencias, pero también recomendaciones, informes, que son casi anualmente producidas en un contexto internacional, por ejemplo, por UNESCO o por ICOM. Pues las palabras clave del exomuseo han sido, que han salido de las tres intervenciones, han sido ecología, sociedad, entorno, territorio, ecomuseo, museo integral, ¿no? Museo expandido, asociación, medio ambiente, conservación preventiva, arquitectura, pues es un largo etcétera. Esto simplemente para, ¿no?, comunicaros cómo de verdad es tan intensa la labor de un museo actualmente sobre simplemente dos paradigmas. Estuvimos reflexionando sobre la socialidad y sostenibilidad, pero esto nos ha llevado de verdad a contemplar un abanico de posibilidades impresionantes. Bueno, vamos ahora un poco más en el concreto con Carlos Jiménez Cuenca, con una aportación que se tituló Arquitectura, Socialidad, Sostenibilidad en el Museo del Prado. Pues algunos de estos criterios que estaba comentando, ¿no?, que han comprometido a los museos en las intervenciones arquitectónicas que aborda, en las actuaciones de conservación preventiva y en todos estos aspectos de la actividad de un museo práctica, ¿no?, que son susceptibles de tener un impacto social y ambiental, han sido muy bien elaboradas en la intervención de Carlos, que se centró principalmente en el papel del Museo del Prado y en la necesidad de integrar el cuidado del entorno social y ecológico tanto en la misma arquitectura del Prado, del edificio, que le sirve de soporte físico, ¿no? Pero esto es muy interesante, es que el soporte físico, la arquitectura del museo de algún modo está gestionando la demanda social acerca de qué, del impacto que el museo puede tener con la sociedad y con el ambiente. Una de las virtudes, de hecho, del Museo del Prado a lo largo del tiempo ha sido su capacidad de adaptación a la evolución de las demandas sociales y ecológicas, nos dice Carlos. El Museo del Prado de Madrid aporta un ejemplo de mucho interés en la medida en que desempeña estrategias políticas de desarrollo sostenible y social perfectamente capaces, ¿no?, nos comentó, de concienciar a la ciudadanía y difundir estos buenos hábitos. A su vez, la misma demanda social ha determinado un cambio sustancial en cuanto a la dotación de áreas relacionadas a la acogida de sus públicos, que en el curso de las décadas ha tenido que aumentar su volumen físico. Es que el Museo del Prado ha aumentado, ¿no?, radicalmente esta componente física justamente para acoger a sus públicos. Sin comprometer seguramente las condiciones de atención a todos los públicos, hasta los que tienen necesidades particulares, especiales. Pues
por lo que concierne el desarrollo sostenible, Carlos nos habló de algunos proyectos que el museo ha actuado en esta última década, en los últimos años. Quizás uno de los más interesantes ha sido lo de acoger este proyecto pionero que se llama Iluminando el Prado, Lighting the Prado, que consiste en la sustitución de las lámparas halógenas con luminarias LED. Esto ha permitido, ¿no?, a convertir el Museo del Prado en un museo, en el primer museo escrito en el registro de la huella de carbono, pero también a encontrar una calidad museográfica bastante interesante hasta la misma visión, ¿no?, de la obra del arte. Entonces, la misma relación que el público puede tener en calidad visiva con la obra de arte. Bueno, pasamos a mi intervención. El Exomuseo, que titulé Exomuseo, repensar la socialidad y la sostenibilidad en la museología del presente. La resumo brevemente, se centró en repensar los paradigmas de socialidad y sostenibilidad que conforman los nuevos relatos. Marina, fíjate que estaba hablando todavía de debates. Y ayer, desde que te escuché, estoy hablando de relatos y nuevas narrativas. Las prácticas de la museología actual en el panorama internacional, sobre todo a partir del Acuerdo de París y también de la Agenda 2030. Los dos eventos ocurrieron en 2015, que fue un año también donde un poco la UNESCO y el ICOM empezaron, ¿no?, un poco a redefinir el rol de la institución del museo. Pues, sin duda, una de las conferencias más interesantes fue la 25ª conferencia del ICOM en Kioto, de la que hablé, porque desde esta conferencias salieron dos eventos históricos muy importantes para definir la socialidad y la sostenibilidad en la museología contemporánea. La Declaración de la Mesa de Santiago de Chile de 1972, donde se elaboró por primera vez el concepto de museo integral y también de una nueva museología, y la Conferencia de Milán de 2016. Pues de la resolución que se confirmó en Milán salió otro concepto que es fundamental, que es la de museo extendido. Y entonces, de algún modo, como afirmaba ayer, de algún modo, no que se sustituya el concepto de museo integral, sino que por la demanda social actual, que es una demanda también que investe el mismo rol del museo con la sostenibilidad medioambiental, se está como moviendo el concepto de museo integral hacia un museo más extendido, que comprometa también, bueno, el museo, pero también las administraciones públicas, pero también los entes locales, las asociaciones, las comunidades, ¿no? Porque efectivamente, si lo pensamos bien, nuestro patrimonio histórico y natural es talmente vasto que la sola entidad pública no puede alcanzarlo, no puede permitirse, ¿no?, como curarlo. Es que necesitamos de la aportación un poco de todos. Y entonces yo creo que el concepto de exomuseo un poco comprenda de algún modo la solución de este nuevo desafío del museo actual, ¿no? Bueno, otra aportación bajo este punto de vista bastante interesante fue la de Daniel Lesmes, el museo y lo vivo. Ha sido una aportación con una huella filosófica bastante importante que intento resumir. Daniel reflexionó en la centralidad del museo como entidad viva a partir de unas sugestiones que le llegan del pensamiento ecológico y filosófico. En su comienzo, Daniel se detiene en la imagen del globo terráqueo del Museo Nacional de Ciencia e Innovación de Tokio, que se llama Geocosmo, ¿no? Esta imagen de algún modo le sugiere tomar la referencia del lexo desde la perspectiva de lo fuera, ¿no?, de la relación del museo con su exterior urbano, natural y social, y centrándose de ese modo a la museología vinculada a la ecología. Recuerda la idea, al mirar esta imagen, recuerda la idea formulada en los años 70 por James Lovelock,
todavía de mucha importancia, muy actual, que se le conoce como la hipótesis Gaia. Sin embargo, Daniel nos propone un proceso inverso, es decir, considerando no tanto lo que está fuera del museo, sino más bien lo que está dentro de él. Entonces cita Stransky y bueno, citación, abro citación, un objeto de museo no es solo un objeto dentro de un museo, y sigue comentándonos que un objeto dentro del museo debería siempre considerarse en esta relación entre el dentro y el fuera. Esta relación, según Daniel, tiene una estrecha conexión con lo vivo. Siguiendo el pensamiento de teóricos ecologistas como Bruno Latour, Donna Haraway, Emanuele Coccia, Daniel pone en relación también los objetos inanimados con la vida. De hecho, el punto central es el interés no tanto de las propiedades que presentan las cosas, sino más bien cómo estas cosas generan cambios en su entorno. La vida de las cosas, dice, citación, abro citación, la vida de las cosas están en el modo en que las cosas actúan. Esta es bueno, una referencia a Bruno Latour. O en el modo en que son percibidas como actantes. Esto es otro concepto bastante importante que desarrolla Daniel. Pues a través del pensamiento de Coccia, Latour, Membe, llega también un poco a elaborar el concepto de nuevo animismo, que nos permitiría pensar a los objetos de los museos como ruinas, sin eliminar, por eso, lo que en los museos hay de vida y, por tanto, a su relación con ese afuera que está dentro, es decir, lo vivo. Y pasamos ahora a la mesa del museo, la extensión digital, otra mesa muy intensa, muy compleja, sobre todo en las conceptualizaciones que se han elaborado. Pues el contenido general de la mesa era la digitalización, ¿no? Cómo han modificado de forma sustancial la comunicación entre los museos y sus públicos, aumentando a través de la accesibilidad de servicios, la información alrededor del museo, documentando sus varios contenidos, así como sus propias colecciones, ¿no? Aumentando nuevas posibilidades de conocimiento para un público siempre más atraído por las nuevas tecnologías, por los soportes digitales, por los dispositivos de la visión, ¿no? El móvil, por ejemplo, así de sencillo, que gracias, bueno, de algún modo a esta transparencia, ¿no? Funcional, facilitan también un recorte de la distancia entre el museo y sus públicos, un recorte no solo en la distancia física, sino también temporal. La provisión de estos espacios virtuales para la participación de diversas audiencias en la vida cultural del museo estuvo muy presente en las aportaciones de los tres conferenciantes de ayer. Bueno, aportaciones diferentes, sin duda, y sin embargo estrechamente relacionadas, ¿no? La una con la otra. Intento un poco como resumir las primeras dos posiciones, la de Javier Pantoja, que se titulaba Hacia un museo poshumano, bueno, una pregunta, hacia un museo poshumano, reflexiones sobre poshumanismo, transhumanismo y museología, y intento ponerla en relación con la de Manuel Fontán, que se titula El Museo Global, Subjetividades, Conocimiento y Colonización. Pues ambos, desde perspectivas diferentes, pusieron un hincapié en esta relación del museo con las nuevas tecnologías, ¿no? Tomando como referencias algunos conceptos sociales, del ámbito social, pero también filosófico. El primero con reflexiones nacidas alrededor del posthumanismo, sobre todo el transhumanismo, y el segundo aludiendo constantemente, ¿no? a la idea de un museo colonial y cómo se le demanda a este museo de base colonial, moderna colonial, que se descolonice, ¿no? De algún modo esto le lleva también a reflexionar sobre el rol de las subjetividades modernas, ¿no? que se relacionan al mismo museo moderno, las mismas subjetividades que de algún modo necesitarían
otro proceso de descolonización. Pues ambos han interrogado al museo como un campo privilegiado, quizás para una nueva revolución, la nueva revolución tecnológica que mira a transformar el museo. Sin embargo, el crecimiento exponencial de las dimensiones virtuales del museo han creado dificultades funcionales, ¿no? También contrasentidos y algunas reservas acerca de la relación entre el museo y sus públicos. Bueno, voy un poco ¿no? a recortar quizás el discurso porque los deberes efectivamente ahora me doy cuenta que quizás lo he hecho demasiado bien y introduzco también la última mesa de ayer que ha sido la de René Di Pietro, muy interesante porque nos dio como una vuelta en la relación de las nuevas tecnologías en el museo, ¿no? Esta vez quizás como una reflexión más positiva y optimista de la relación que puede tener lo digital con el museo, también en su relación con el tradicional, que tampoco se tiene que olvidar, que lo digital puede ser un soporte excepcional para lo que es, ¿no?, la praxis tradicional de la relación del museo con sus públicos, sobre todo los más pequeños. Y entonces Irene nos habló de esta acción educativa, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías como estrategia de mediación que justifica la existencia del museo, ¿no?, como una institución abierta al público y también, y esto es el factor importante determinante, indispensable para el crecimiento cultural de una comunidad. Bueno, doy paso a... Sí, yo creo que tenemos una circunstancia y es que el traductor de francés se incorpora un poco más tarde, así que yo creo que lo mejor es que hables tú, Celia. Vale. Yo voy a ser muchísimo más breve. Bueno, reflexionando un poco sobre lo que hemos estado comentando en nuestro panel de hoy, en el panel de por la mañana, bueno, se me han ocurrido así varias cosas porque es verdad, era muy dispar, el planteamiento cada uno lo hemos asumido de una manera, además el objeto de estudio siempre es el museo, pero cada uno desde una perspectiva totalmente distinta y de una época totalmente distinta, entonces es difícil darle un sentido general a todo. Yo sí que destacaría, en primer lugar, y desde el punto de vista de alguien que trabaja en museos, que está dentro, que nunca una institución ha sido tan cuestionada a sí misma. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. O sea, pocas instituciones se someten a un examen exhaustivo cada 24 horas del día. O sea, estamos continuamente reflexionando en torno a qué es el museo. O sea, todavía no hemos llegado a saber bien qué es porque se nos escapa de las manos. En este sentido, bueno, pues efectivamente el museo es una especie de objeto de estudio que nos fascina, nos sigue fascinando, es inaprehensible desde todos los ángulos analizados, que han sido muchísimos, tal y como apuntaban los prefijos que ha marcado aquí la línea que ha marcado Javier. Se ha cuestionado del museo hasta su propia materia prima, que es el tiempo. Sus colecciones, sus funciones, la exposición, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención esta mañana, se ha convertido en algo independiente del propio museo, se ha independizado del museo y se ha convertido en un objeto de estudio en sí mismo, ¿no?, en un fenómeno que, como hemos visto esta mañana, es sensible a su época como fenómeno museístico. La institución también es sensible, como pocos, a todas las inquietudes que preocupan, que están latentes en la sociedad, como hemos visto esta mañana, entre ellas el poscolonialismo o la ideologización, que tampoco es nueva, por otra parte. Estamos siempre dándole vueltas a lo mismo. Yo tengo la sensación del eterno retorno, porque siempre estamos sometidos a este repensarnos, que está muy bien, es un ejercicio muy sano, pero efectivamente esa ideologización en la exposición que han hecho esta mañana, pues lo hemos visto a raíz de los fascismos, ¿no? Entonces, y esto estábamos hablando después de la guerra. Pero es que al fin y al cabo, este invento que es el museo, pues yo diría que es puro artificio. Y ahí enlazo con mi propia charla, tan subjetivo como la suma de subjetividades
que lo integran, lo conforman y nos llevan pues eso, a seguir planteándonos de qué estamos hablando. Muchas gracias. Fabián. Me gustaría decir, en primer lugar, que me he encontrado como increíble la manera en que se han ido encajando a lo largo de esos 2 días una serie de intervenciones por parte de investigadores universitarios, por parte de los profesionales de los museos, que son también investigadores. Y espero que sepamos inspirarnos de todo ello en Francia. Estoy pensando concretamente en el conjunto de universidades que yo presido y que está estableciendo vínculos con los grandes museos de París. Para volver sobre lo que se ha ido diciendo durante el panel de ayer, me parece que básicamente había 3 orientaciones. La primera, alrededor del tema siguiente. Bueno, tema sencillo parece, ¿no? ¿Qué es un museo? Con, por supuesto, las referencias al ICOM de Tokio de 2019, el de Milán de 2016, y con la posibilidad así de considerar el museo, en su definición, a partir de lo que Europa ha construido con esos museos, es decir, considerar el museo como un diálogo. Y me parece que dentro de ese diálogo había 2 comunicaciones que correspondían a ese registro. Primero, la conferencia de introducción de María Bolanos, con la idea según la cual la obra se piensa en plural. O sea, no hay una obra de arte, siempre hay una obra entre otras. Y especialmente siempre hay un pasado y un presente, siempre hay una profundidad en el presente que nos remite al pasado, lo cual podemos hacer dialogar justamente algún crucifijo de la época medieval con tal obra contemporánea o tal foto de un busto contemporáneo. Entonces existe esa dimensión de la obra, del museo, visto como diálogo, y me parece que este museo como diálogo, y que es la primera definición que he apuntado y que nos remite a la idea según la cual el museo es un lugar de vida, y voy a insistir sobre lo que ya dije ayer, es decir, que el museo es un lugar donde se crea una serie de apegos. Y sobre este tema de los apegos, bueno, pues eso me remite al trabajo de este historiador francés, Daniel Arras, que explicaba perfectamente el Renacimiento italiano. ¿Por qué? Porque explicaba hasta qué punto representa para él un apego desde su infancia. En cuanto a ese museo como diálogo o como vida, voy a citar también la intervención de Ariana Ruiz Gómez, que insiste sobre la necesidad de introducir las nociones de conjunto, de territorio, de patrimonio y de comunidad. Y también diciendo que el museo como diálogo, como lugar de vida, también significa elaborar una horizontalidad en las relaciones. Yo creo que eso es especialmente importante hoy en día, ya que nos lleva también a evaluar y a amplificar incluso lo que yo llamaría la educación artística. Según la idea siguiente, por supuesto, la obra, una vez más, siempre se considera en plural. Y personalmente estoy pensando en todo que el hermetismo filosófico ha podido ir construyendo en el siglo XIX. Ese es el primer marco que me parecía importante. ¿Qué es un museo? Y yo creo que hemos intentado responder a esa gran pregunta. El segundo caso o marco, digamos, es el de la democratización. Con esa noción de democratización que ha ido hacia 2 direcciones. La primera, alrededor de la noción de participación, con la intervención de Rocío García Espinar y con esa idea de los medios puestos a disposición y de esta posibilidad de estructurar una participación, lo cual, por supuesto,
frente a la democratización, plantea el otro aspecto, el del significado de los museos y del lugar de que puede desempeñar cada uno de ellos. Y después, en ese mismo registro, también había el tema de la democratización, que es relacionada no con el postcolonialismo, la decolonización del mundo, es decir, con esos espacios familiares dentro de un museo de Estado de Berlín, por ejemplo. Y hemos visto que, de hecho, podemos movilizar a los visitantes, a familias, a la vez física e intelectualmente, y con cierto horizonte, considerando también, digamos, el tema de la restitución de las obras, por ejemplo, africanas o de la zona oceánica. Para mí es un tema muy complejo. Y personalmente no voy a seguir con ello porque hay dos cosas. Las obras son existencias, son vidas, sí, que necesitan protección y de alguna manera los museos contemporáneos les han dado esta protección, esta forma de solicitud. Pero al mismo tiempo también tienen un contexto esas obras, una historia que no es necesariamente la del arte europeo. Y en ese sentido necesitan, en algunos casos, ser restituidas. Y hay bastantes trabajos interesantes que se han hecho en ese sentido, como Ashim Membe, por ejemplo, pero podríamos mencionar también al escritor Papendiaï, que es un profesor de universidad, pero que acaba de dirigir ahora lo que se llama el Palacio de la Puerta Dorada en París, del Museo Nacional de la Historia de la Inmigración, y por supuesto que se interesa especialmente por todos esos temas. Y después hay un tercer eje, el que ha sido debatido y estructurado a través del Prado, a través de Marina Chinchilla, es decir, según la cual la idea de que el museo se adapta, que finalmente hay una plasticidad dentro del museo. En la era de la mundialización, tanto de la época del turismo, mundialización, que España, por supuesto, Italia, muy interesado, y Francia también por el turismo cultural. Entonces, la idea es que hay que construir más democracia, hay que construir transparencia y con toda la organización de los museos en diferentes departamentos. Y ha sido muy interesante poder ver el work in progress del museo, lo que normalmente no se ve. Hombre, no hay que olvidar que el Prado, el Louvre y otros, el Musée d'Orsay y otros, son grandes maquinarias, digamos, enormes que hay que hacer funcionar en diferentes direcciones. Y vemos cómo esas grandes máquinas, digamos, consiguen adaptarse. Es algo sumamente interesante. ¿Cómo han conseguido, digamos, durante la pandemia, por ejemplo, y por cierto han utilizado esa expresión, han conseguido construir resiliencia? ¿Cómo esos museos lo han podido conseguir en un momento tan difícil? Y en todas partes han conseguido crear formas de vida digital, han podido interesar a diferentes públicos, y creo que una de las grandes razones del éxito de los museos, por supuesto, en parte es el turismo, pero también es su gran plasticidad y su gran capacidad de adaptarse. Entonces, de hacer funcionar, una vez más, la democracia. Y para concluir, diré que quizá para salir un poco de lo que es la mesa redonda, pues solo decir que esta conferencia y esa mesa redonda prepara perfectamente la siguiente, es decir, con esa idea de un museo vivo, un museo vida. Y lo que es un desafío para nosotros sería cómo podemos salir de esta era que ha sido básicamente lo humano, con lo que Philippe Descola llama
el naturalismo europeo y que ha separado la naturaleza de la cultura. Como nuestros museos, bien sea de pintura, de ecomuseos o de ciencias del hombre, cómo esos museos van a poder conseguir construir otra cosa, otro vínculo entre el arte y las ciencias, construyendo también un vínculo entre los humanos y los no humanos, construir de una manera más definitiva también un vínculo entre el museo y el medio ambiente. Y para terminar, voy a dar quizá un ejemplo que es bastante clásico, pero que no es tan clásico en el fondo. Es el éxito, me parece, del Louvre. El Louvre, bueno, quizá no lo sepan, pero ha construido un museo fabuloso en una zona del norte de Francia, en las antiguas minas, una zona minera al norte, Pas-de-Calais, etcétera, bastante cerca de la ciudad de Lille. Y han construido allí un museo totalmente en consonancia con las casas de los mineros, que son casitas muy bajas. El Museo del Louvre en Lens es un edificio muy bajo, muy alargado, como toda la ciudad, de hecho. Y Lens, esta ciudad, bueno, no tenemos el clima de Madrid por ahí, ni con un... tienen un cielo bastante pesado, gris y muy bajito, digamos. Y el Museo del Louvre Lens, pues es un museo bastante gris, pero de un gris precioso, con a la vez todo lo verde que le rodea. Y creo que sigue siendo un museo del Louvre, es decir, con exposiciones bastante clásicas, aunque muy pedagógicas, con un gran esfuerzo justamente sobre la manera de poder integrar la población de la zona, o sea, población, digamos, sufriendo muchas veces de paro y digamos, muchos precarios. Es una zona que ha sufrido la desindustrialización. Es decir, ¿cómo podemos conseguir ir hacia esas poblaciones y al mismo tiempo construyendo un museo que encaja perfectamente con el ambiente? Y para el Louvre, desde luego, es algo revolucionario. Yo apenas voy a añadir nada porque sobre todo es justo el tiempo así para darles la palabra, simplemente trasladarles que me ha sido muy satisfactorio el comprobar cómo, digamos, el modelado del tiempo, ¿no?, ha aparecido una y otra vez en las intervenciones como un elemento decisivo, un modelado del tiempo, digamos, gestionado por el museo o articulado por el museo en sus planes expositivos, y cómo ese modelado es decisivo en muchísimos aspectos. Aparecían, por ejemplo, recuerdo ahora la charla de Orietta Lanzarini, unas tesis muy concretas sobre digamos, la función que llegan a tener esas nuevas formas de acercamiento al patrimonio y de modelado del tiempo que estos representan en la vida pública, ¿no? Eso era muy llamativo, verdaderamente, vamos, que desde unas salas de exposición se pueda democratizar o contribuir a la educación democrática de la sociedad en unos términos que ahora no se plantean, pero que por entonces fueron muy eficientes. No quiero extenderme más con estas ideas, sobre todo para poder disponer de otras intervenciones. ¿Tienen la palabra? Sí, por favor. Y lo mejor es que si nos dicen el nombre, pues así. Y si no, mira, desde aquí, ¿no? No, vale, de acuerdo. Y por supuesto, no sé si nos escuchan Irene Balaira o Rocío Gracia y Piña online, por supuesto que pueden intervenir. Y cualquiera que esté online. Bueno, soy Alumina Rosso, investigadora de Buenos Aires. Por eso
traigo a colación simplemente cuando se hablaba de colonización, decolonización, poscolonización. Muy bien se hablaba de los objetos y de los discursos curatoriales o museológicos emplazados en Europa, pero también me parece que sería interesante una reflexión sobre cómo esos discursos conviven o viven todavía en América Latina, en el único lugar que me atrevería a hablar es de Buenos Aires, al punto que nuestro Museo de Arte Latinoamericano, el Malva, durante muchísimos años tuvo su colección organizada en torno a las representaciones artísticas modernas de América Latina como versiones de Europa. Y solo fue Andrea Yunta, en 2016, que cambió la exposición llamándola Verbo América. Y bueno, ha sido acusada como una exposición, no acusada, ¿no? Pero se la ha trabajado como una exposición bastante elitista, que hacía falta conocer muchísimo sobre la historia del arte, y el museo terminó volviendo a una representación cronológica, tratando de entendernos en relación a Europa. Entonces creo que es interesante pensar en la restitución de los objetos, pero ¿por qué no también incluirlos a las colecciones de una manera menos extrañada, menos exotizada? Como somos parte, fuimos paralelamente vanguardia, somos paralelamente creadores de arte y no como el arte latinoamericano y exposiciones muy demarcadas, como que venimos de otro lado, ¿no? Y en el discurso siempre aparece como este temor a devolvernos la palabra o a devolvernos los objetos, a ver qué vamos a hacer con ellos. Y justamente esta mañana se habló de la museología italiana. Y bueno, decíamos que Lina Bobardi, siendo italiana y habiendo ido a Brasil, fue una de las pocas que comprendió muy bien el territorio nuevo que habitaba y hizo una museografía maravillosa, irrepetible, que parecería haber entendido muy bien el contexto brasileño. Y por el contrario, en Argentina imitamos el cubo blanco y en su momento nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, o todavía hoy, sigue replicando los modelos que hoy estuvieron debatiendo. Entonces me parece que es muy interesante pensar la decolonización también en qué pasa con los discursos del otro lado del Atlántico y no quedarnos así como ese objeto exótico que somos y que queda reflexionado solamente de una manera abstracta en discusiones académicas que son muy importantes, pero también sería interesante vernos en la sala de los museos de otra manera. Simplemente eso, y no sé si alguien quiere... Muchas gracias. Hay una palabra pedida de Daniel Lesmes, que no sé si alguien más. No, es por compartir con vosotros. Otra vez que no funciona esto. Sí, ahora sí. Ahora me oigo como el micrófono. Modo micrófono. Bueno, no, por retomar el tema de la decolonización y apuntar y compartir una conclusión que, bueno, no sé si estaréis de acuerdo, pero a mí me parece que es una conclusión importante de este encuentro. Primero, creo que esta conclusión estaría referida a nuestra relación con el pasado. Y nos llevaría a pensar o a reconocer la estructura colonial del museo. Una estructura colonial del museo. Y a ponerla en crisis. Sin embargo, creo que una de las conclusiones del encuentro es que ese reconocimiento y esa puesta en crisis no se puede afrontar desde una sustitución de un poder por otro poder, por otro equivalente. Es decir, si la colonización responde a una dialéctica amigo-enemigo, opresor-oprimido, creo que una de las conclusiones de este encuentro es que no se puede reanudar, aunque en sentidos inversos, esa propia dialéctica, puesto que en ningún caso estaríamos ante una suerte de puesta en crisis ni siquiera una posición emancipatoria. En este aspecto creo que hay y han salido algunas sesiones muy interesantes, como la de Beatriz Martínez Sosa, que nos ha explicado cómo se pueden afrontar
esta asunción del pasado colonial del museo y con nuevas propuestas, a partir, por ejemplo, ya lo he explicado, de cómo se ha afectado al diorama del American Museum of Natural History. Yo creo que eso es una conclusión importante de este encuentro, por lo menos para mí. Y creo que incluso, atendiendo a algo que dijo Javier ayer, se podría extrapolar y extender, nunca mejor dicho lo del museo extendido, bueno, se podría extender incluso a lo vivo, ¿no? Lo vivo, diría, no se puede pensar en el museo como una cancelación de lo muerto. Es decir, que no podemos pensar el museo como una cancelación tampoco del pasado, sencillamente porque lo muerto no está cancelado y el museo es prueba de ello, para bien o para mal. Del mismo modo, diría yo que cualquier gesto, incluso Modesta Di Paola, este gesto tiene su historia, y está aquí. Bueno, te lo digo por la italianidad. Creo que eso... Acabas de mencionar uno de los estereotipos más citados de todos los tiempos acerca de la cultura italiana. Gracias, Dan. Porque cada gesto tiene su historia también. No se puede eliminar su historia de este gesto que estoy haciendo yo. Que Ay, no. No. Además, los italianos estamos muy orgullosos, parece, también de estos gestos, así que no se eliminan fácilmente. No. Siguen siendo parte de la colonización porque los argentinos hablamos así. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Puedo añadir una cosa? Claro. Me llama la atención de todas formas, es verdad que tengo la sensación de que hablamos de nosotros para nosotros y yo creo que de cara afuera no se ha mencionado a lo largo, por añadir algo y hacer un poco de autocrítica, no hemos hablado de que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los museos hoy es la irrelevancia. O sea, que pasemos bueno, estamos acostumbrados a que los museos pues son muy importantes, están muy bien dotados, la mayoría, o por lo menos eso, en España no nos podemos quejar, por lo menos en lo que yo conozco a nivel de museos estatales, todo es mejorable, pero competimos con un sinfín de ofertas de ocio y esto a lo mejor no durará eternamente. Entonces sí que me ha llamado la atención que bueno, pues no se plantee esto de cara afuera, ¿no? Uno de nuestros grandes retos y una gran preocupación para nosotros debe ser eso, el pasar a no significar nada para la gente, ¿no? Muchas gracias, Celia. Bueno, yo creo que si hay una palabra que ha aparecido con particular abundancia es la de apertura y muchos sinónimos de apertura. Afecta al mundo digital, a la política y el museo, a la interpretación de colecciones, a la activación de propuestas de cualquier tipo. En el último tramo del Congreso nos encontrábamos con esas ideas, ¿no? De no clausurar el sentido, apertura de sentidos, y esto aparecía desde la primera conferencia, la de María Bolaños. Bueno, el museo es sin duda ninguna un espacio repleto de paradojas o afectado por muchísimas paradojas, pues porque quizá es un espacio privilegiado de la dialéctica social y cultural, pero lo que nos encontramos desde luego es que esas paradojas están muy marcadas siempre por la apertura, por supuesto, todo el discurso decolonialista, etcétera, apunta en ese mismo sentido. Y por eso parece como particularmente invitado a estos asuntos que antes Fabien Brugère nos mencionaba, digamos, una institución
invitada, ¿no?, a ser una y otra vez lugar de vida. Y por eso mismo, a mí personalmente como historiador del arte, me llama la atención cómo el museo se convierte finalmente en un lugar de transformación constante de nuestra interpretación de lo que es, por supuesto, la cultura, el patrimonio, pero también las formas de hacer historia y las formas de desarrollar el discurso histórico. Estos temores que Javier Pantoja ayer arrojaba, ¿no?, de que las nuevas tecnologías parecen presentar, ¿no?, las obras artísticas de una forma completamente ajena a las habituales en la historiografía artística, pienso que precisamente lo que hacen es abrir a nuevos discursos, ofrecer posibilidades nuevas, abrir a formas nuevas de interpretación historiográfica y de entendimiento historiográfico. Y eso lleva a una enorme complejidad, sin duda ninguna, una complejidad creciente y superabundante, pero por contrapartida, ya termino, he tenido la impresión en estas 2 jornadas que una y otra vez aparece el problema clásico del museo, que es un poco como donde hay posicionamientos de un lado o de otro, que es el docere et delectare, el primado del enseñar o el primado del delectar. Y ahí hay posiciones, sin duda ninguna. Hay quien quiere como más discurso, no sé, que le digan lo que tiene que pensar, etc. Y hay quien está más por eso, el gozo, ¿no?, como primado en la experiencia del museo. Ambas son experiencias determinantes y sin embargo, en el orden de estas hay decisiones muy comprometidas para todo museo y muy decisivas, en definitiva, para la sociedad, ¿no?, la sociedad en su dimensión de sociedad de cultura. Bueno, pues si les parece, concluimos aquí la mesa, valga la redundancia, de conclusiones para pasar entonces a la conferencia de clausura.